¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Hoy vamos a concentrar la discusión de nuestro programa con varios invitados importantes. Hoy llega la hermana del gobernador, Caridad Pierluisi, y vamos a conversar con ella de ¿verdad? La experiencia vivida en el gobierno durante estos últimos años y también cómo analiza todo el proceso de transición que se está dando en estos momentos. Venimos también con el equipo de transición de ambos grupos, del gobierno saliente y del gobierno entrante, para continuar este diálogo. También hoy vamos a hablar con nuestro panel político de lo que está pasando en los diferentes partidos. Sigue tomando fuerza el reclamo de Victoria Ciudadana de que se le asigne una plaza del Partido Independentista obtenida en las pasadas elecciones, y César Vázquez retoma la presidencia de Proyecto Dignidad. Vamos a hablar de todos esos temas. Presento a nuestro equipo. Aquí está Silmarí Fleming. Saludos, Silmarí, bienvenida nuevamente. Qué Saludos, bueno. Ferdinand. Alex Delgado. Buenas noches, Ferdinand, Silmarí y al público televidente. Qué bueno. Bueno, vamos a ver una historia, ¿verdad? Vamos a ver lo que ha ocurrido hoy en las vistas de transición. En cuanto a los servicios directos a las víctimas del crimen, lo más importante o el elemento más importante de esa unidad son las técnicas. Con el nuevo plan de reclasificación y distribución no recibieron aumento. La premisa de la que usted falta no es correcta, es falsa. De lo que tengo informado es que se hizo después de aprobado el presupuesto. Le malinformaron. O sea, nosotros hicimos las gestiones, nos reunimos con ella en muchas ocasiones. En algún momento se habló de que algunas de las estructuras del albergue se le alquilaran, por ejemplo, a miembros de la policía. Eso nunca se planteó ni se tomó en consideración. Despacho no llegó eso, y si hubiese llegado yo lo hubiese denegado. ¿Eso significa que usted preferiría que el albergue se siga deteriorando esas áreas? Perdóneme, secretario. Si usted tiene un policía allí que trabaja las 8 horas, usted no puede, por disposición legal, porque es contrario a las leyes de Puerto Rico y la Constitución, ponerlo a trabajar velando a esos albergues. O sea, eso no es el propósito. Sí, bueno, no es el propósito, pero es la consecuencia, y eso es ilegal. Si hay algo que usted entienda, cualquiera de los funcionarios, que la administración entrante tiene que hacer en los primeros 15 días, 30 días, 60 días. Tenemos muchos fiscales, tenemos abogados, pero no tenemos lo suficiente secretaria. Ha sido imposible reclutar taquígrafos, ¿verdad? O le cambian los requisitos a un taquígrafo, o no vamos a tener. O suben los salarios del taquígrafo. Y esas son las únicas dos opciones que se me ocurren. Bueno, vamos a ver qué Colbert nos trae en adición a este resumen. ¿Qué otros datos importantes surgen hoy de esta vista, donde está nada más y nada menos que el secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico? Jorge. Así es, Ferdinand, si fuéramos a hacer un resumen en una palabra, a mi juicio fue una vista productiva. ¿Por qué? Porque las preguntas que se le hicieron al secretario y su equipo de trabajo tuvieron respuestas concretas, y muy particularmente porque hay noticias importantes que dio el secretario de Justicia y su equipo de trabajo. Vamos primero a conocer cuáles en el área de la administración del Departamento de Justicia hay noticias importante. Número uno, todos los fondos asignados por FEMA y por ARPA están asegurados. El secretario expresó que cualquiera que fuera a vencer en el mes de enero han solicitado extensión hasta el mes de marzo, y otros fondos están debidamente ya protegidos hasta meses después. Segundo, noticias importantes y buenas para los fiscales. Se va a pagar los aumentos salariales retroactivos que se deben a los fiscales antes de que finalice el año, y obviamente el bono de Navidad. Hay mejoras al albergue de testigos en la primera fase, que debe estar lista para inicios del 2025. Y una pregunta importante que se le hizo, si ellos tenían gastos recurrentes financiados con fondos no recurrentes. Quiere decir que se proyectaría un déficit. La respuesta fue que no, ni en fondos locales ni en fondos federales, y eso indudablemente son noticias de medidas efectivas. Ahora bien, en el área de investigación criminal, Ferdinand, número uno, datos importante, el porciento de esclarecimiento está solamente un 45%, y aproximadamente un 30% se procesan en esos primeros años. Y el secretario de Justicia informó que tienen un 94% de convicciones, pero obviamente de ese 30% que procesan. Así que en ese sentido, aquí, particularmente en el área de esclarecimiento, que es responsabilidad de la policía y de justicia, hay que fortalecer indudablemente. En el famoso caso de Hermes Ávila, este individuo que salió y asesinó a una mujer, el informe de justicia no encontraron la comisión de delitos de naturaleza criminal.
refirieron a algunos médicos a la Junta Examinadora de Médicos e indicaron a corrección que tiene que atender el asunto de 8 empleados a nivel disciplinario, que hasta este momento no se ha tomado acción sobre ninguno de ellos. El contrato de Luma, Justicia señaló que ellos validaron el contrato en su inicio. Sin embargo, a preguntas de varios miembros del panel, Justicia nunca ha evaluado si ha habido o no cumplimiento o incumplimiento del contrato, sobre todo en las partes de las métricas, nunca llegaron a eso. Por consiguiente, no han concluido que se ha incumplido con el contrato y señalaron que esa conclusión a quien le corresponde en primera instancia es la Oficina de Agencias Público-Privadas, Frida, que es algo que hemos discutido aquí. Así que en términos generales hay buenas noticias, otras que evidentemente seguirán evaluándose en los próximos días. Felina. Gracias, Corbett. Vuelvo contigo en unos instantes, pero aquí tengo ya parte de los equipos de transición, tanto el saliente como el entrante. Aquí está la licenciada Janet Parra, que es miembro del comité entrante. También está la licenciada Ferraioli, Verónica Ferraioli, que es parte también del comité entrante, y la licenciada Mariela Ballines, portavoz del gobierno saliente. Saludos a los tres, bienvenidos. Hola, buenas noches. Yo tenía una pregunta. En el caso de Luma, este contrato ¿verdad? Que dice Corbett que ellos nunca profundizaron, evaluaron, pero se le hizo el pedido a Justicia de si que evaluaran la posibilidad de la cancelación del contrato de Luma. ¿Eso se discutió? ¿Se habló? Bueno, la comisionada residente en ese entonces, gobernadora electa ahora, solicitó del gobierno que hiciera ese estudio. Hubo una petición formal del director de las APP de que se estudiara la validez. Entonces, el secretario emite una opinión de 54 páginas, creo que fue, estudiando la validez del contrato. Si el contrato cumple con todos los requisitos legales de un contrato de este tipo. Pero hoy, al día de hoy, ustedes tienen de los testimonios que han ocurrido allí una contestación concreta de si este contrato se puede o no se puede cancelar. Ustedes hicieron esas preguntas a Fermín y ahora al secretario de Justicia. Sí las hicimos. Fermín entendió que no se podía cancelar porque no se daban las situaciones legales para cancelarlo. Ahora, todo contrato se puede cancelar. La pregunta es si uno tiene que pagar cuáles son los daños de esa cancelación. Y ustedes salieron totalmente claros sobre eso, sobre si se cancela el contrato de Luma, si se deja el contrato de Luma, si se cancela parcialmente, las consecuencias. Ustedes tienen, alguien le presentó un panorama completo, ¿lo tienen claro? Sabemos cuáles son las consecuencias, sabemos cuáles son las consecuencias. Okay. La pregunta era si la opinión del secretario de Justicia abarcaba el asunto de que si se había cometido algún incumplimiento o no. Porque habían algunas personas que estaban usando esa opinión para decir no podemos salir del contrato porque hay una opinión del secretario de Justicia. ¿Cómo evalúan ustedes el dato de que solamente se esclarezcan el 40%, el 40 o 45%, el 45% de los casos, de los crímenes cometidos en Puerto Rico? ¿Bajito, alto, regular, es un estándar, ese es el promedio o estamos muy por debajo, licenciada? Usted como fiscal. Obviamente lo óptimo sería que fuese más el esclarecimiento, pero la policía, cuando habla de esclarecimiento, la policía se refiere a que saben quién, cómo, cuándo y dónde. No necesariamente son casos que se pueden radicar porque no hay testigos, no hay personas dispuestas a cooperar. De lo que llega a la fiscalía, pues entonces se hace un ejercicio para ver cuántos de esos se van a radicar. Lamentablemente tenemos una cultura de poca participación, de poca ayuda de la ciudadanía. Si hubiese más testigos, más personas dispuestas a cooperar, definitivamente... Pero no es un asunto del departamento, es un asunto de que depende de otras estructuras, es lo que tú sabes entender. Es un asunto de todos, porque la Policía de Puerto Rico es el brazo investigativo de Justicia. Justicia, para poder procesar un delito, necesita testigos. Así que en la medida que esos testigos den un paso al frente, Justicia entonces puede hacer mejor su trabajo. Ballines, ¿te quiere aportar? Ciertamente, en ese tema hay un factor social que es importantísimo en el derecho criminal en Puerto Rico, y como bien dice la fiscal Parra, la cultura puertorriqueña es que las personas pues no... Nadie vio nada. Nadie vio nada, y no solamente eso, no podemos sacar a un lado
la temática del sistema judicial. O sea, si uno va al tribunal un día y el caso se ve ese día y se acabó, pues uno quizás estuviese más apto para cooperar. Pero todos sabemos que en las salas de Puerto Rico los casos se suspenden, y lo que debió de haber sido un ejercicio de 1 o 2 vistas se convierte probablemente... Eso es un elemento bien importante que lo hemos discutido aquí 1000 veces. Que la cantidad de policías ha bajado sustancialmente. Pero ahí van a tener que ustedes buscar la colaboración obviamente, de los tribunales en Puerto Rico, porque, o sea, nosotros hemos tenido unos debates aquí tremendos de cómo funciona lo federal y cómo funciona lo local. Y es hasta una especie de broma entre los abogados que están en lo local diciendo, llama al juez, le dice, estoy atrasado, pues... se suspende la vista para 2 semanas después. Y más allá de eso, y 2 semanas después vuelven y la suspenden. La federal, si usted no llega, lo multan. Y lo ha planteado el exfiscal federal Osvaldo Carlos, que lo que se atreven a hacer con los jueces en Puerto Rico no se atreven a hacerlo con los jueces federales. Definitivamente, la administración de tribunales se va a tener que sentar en la mesa y ver qué podemos hacer para mejorar. Yo quiero volver a preguntarle a la licenciada Ferraioli. Usted mencionó que sí se sabía cuál era el costo de la cancelación del contrato de Luma, pero ¿cuál es entonces el costo de esa cancelación si se cancela ese contrato? Bueno, eso depende de en qué momento se cancele, porque como hemos hablado recientemente en las vistas, estamos en un contrato supletorio y los costos del contrato supletorio son diferentes o suplementarios son diferentes al contrato de cuando entre en vigor. Si cancelamos un contrato suplementario de Luma, ¿cuánto estamos hablando? Bueno, eso depende porque tiene unas escalas de años, dependiendo de qué año es cuánto Luma recibe, y además hay unos costos de los daños que Luma pueda recibir por el dinero que ha invertido. O sea que no le puedo decir exactamente si eso es lo que me está preguntando, dólares y centavos, pero eso es un número que se puede sacar. Y es un número sustancial, son cientos de millones de dólares. Ok, tengo que hacer una corta pausa. Cuando regrese voy a ampliar un poco la conversación. ¿Cómo vamos? Hoy es el 6º día. Hoy es el 6º día de vista. ¿Cuál es el resumen a 6 días de estas vistas de parte de ustedes, lo que han encontrado, lo que han visto? Vengo rápido, no se vaya nadie. Voy con Kimberly y regresamos con este debate. Gracias, Ferdinand. Comercios y empresas de Puerto Rico buscan cómo generar ganancias en esta época navideña. ¿Qué están haciendo para lograrlo? Le decimos, además, siguen los cambios en los partidos políticos. ¿A quién le tocó ahora? Lo analizamos. Y Caridad Pierluisi defiende la gestión del gobierno saliente. ¿Qué tiene que decir? Lo discutimos solo aquí en Jugando Pelota Dura. No se retire.